Buenas noches para mí. Viernes a la noche. Está lloviendo. No sé si se escuchará la lluvia por el micrófono. Vamos a ver rápidamente este texto partes del CPU. Muy bien. Ya habíamos dividido la computadora en dos grandes grupos, hardware y software. Lo que vamos a ver ahora es la parte de hardware del equipo. El texto que viene también es hardware y después viene software. Pero entonces cualquier equipo informático se divide en estas dos grandes partes. Y el hardware, como hemos dicho, es todo lo que se puede ver y tocar, todo lo físico, lo que existe físicamente. Las partes de un CPU, que es la unidad central de procesamiento, es donde ocurren todos los procesos que corre la máquina y donde se guardan todos los programas y documentos del equipo. Vale decir que casi todos los equipos informáticos, como una PC de escritorio, una all-in-one, una notebook, una netbook, todos van a tener estos componentes que vamos a ver ahora. Vemos el ejemplo con una PC de escritorio. El primer componente que nos encontramos es el gabinete, que, como dice el texto, es la armadura del equipo, es donde van a ir adentro interconectados todos los dispositivos que lo componen. Encontramos en el frente, en los costados de la mayoría de los gabinetes, un botón de encendido, un botón de reset, dos luces testigos, una para el encendido del sistema y el otro para lectura-escritura de disco. En general ya traen puertos USB y hay un conector para micrófono y uno para parlantes. Esto puede estar tanto en el frente como a veces en los costados o arriba del equipo. Por dentro un gabinete, si sacamos alguna de las tapas de los costados y lo vemos, tenemos acá todas las bahías y los espacios donde vamos a atornillar los dispositivos, como las unidades de CD, DVD, las unidades ópticas, los discos rígidos, los discos SD, una disquetera, un lector de memorias. En esta placa plateada del fondo va a ir conectado el mother, acá arriba va a ir la fuente. Todos los dispositivos van a ir ahí adentro, atornillados, con sus cables respectivos interconectados entre sí. El mismo gabinete, si lo vemos en la parte de su parte trasera, lo que vamos a ver es el ventilador de la fuente acá arriba. Algún ventilador puede tener el sistema. Y luego los conectores del mother. Más abajo está el mother, ahora lo vemos. Los conectores para los dispositivos externos de la PC, en este caso, como es el teclado, el mouse, diferentes dispositivos USB, el monitor. Acá podemos ver algunos enchufes de teclado, la conexión para la red. Acá hay otro modelo de mother, tiene otras conexiones, son más o menos las mismas. Acá hay otro modelo más avanzado, tiene más conexiones. Esto debe ser un mother de gama alta, con altas prestaciones, con diferentes conexiones para diferentes dispositivos, que no trae un mother más sencillo. Siempre el mother lo voy a elegir en función del trabajo que vaya a hacer. Si no, después tengo que estar agregando placas, si no viene con el conector acá atrás. Eso, insisto, depende del trabajo que uno tenga que llevar a cabo. Los componentes internos, entonces, son la fuente, que es básicamente un transformador, transforma los 220 volt de la pared, la zapatilla donde enchufamos la computadora, y los transforma en diferentes voltajes para los diferentes dispositivos internos. Es la fuente de alimentación eléctrica para todos los dispositivos que la componen. El procesador es el que
ejecuta un programa. Cuando yo le doy doble clic a un icono, el procesador es el que ejecuta ese archivo para que el programa sea abierto y cumple otras funciones matemáticas, lógicas, aritméticas, hace todos los cálculos que hace la computadora. El cooler se compone de un cooler, un ventilador y un disipador, en general es de aluminio. El disipador hace contacto pleno con el procesador al trabajar a una alta velocidad levanta mucha temperatura, entonces se utiliza un sistema de refrigeración para que no caliente demasiado y la máquina no se prenda fuego y no se queme. Decía que el disipador es el que hace contacto con el procesador y el ventilador disipa el calor que se concentra en el disipador. La memoria RAM es un espacio de almacenamiento temporal. Cuando ejecutamos los programas, abrimos los archivos, esos archivos que se abren o el programa ejecutable corriendo se almacena en la memoria RAM del equipo. Vale decir que es una memoria de almacenamiento, pero volátil, puesto que empieza a funcionar cuando la máquina se prende y deja de funcionar, y se borran sus datos cuando la máquina se apaga. Por esto mismo que almacena los datos mientras que la computadora está encendida. Después se borran. No podremos acá guardar archivos, por ejemplo. La placa madre, como recién veíamos la parte de atrás. Acá está para enchufar el teclado, el video USB. Acá está la placa de red, acá el sonido. Esta sería la parte de atrás, la que estábamos viendo al principio. Y acá están los diferentes sockets donde se conectan algunos dispositivos que ya vimos, como la memoria RAM, en estos sockets amarillos de acá abajo, el procesador, en este más grande, más cuadrado acá arriba, el disipador y el ventilador estarían encima del procesador, que se inserta en ese zócalo blanco. A la izquierda vemos unos sockets verdes y naranjas. Estos son puertos PCI Express, donde se conectan placas al sistema si no la tuviesen. Por ejemplo, si el PC necesitase una placa de red inalámbrica, podríamos en este socket más chiquito conectar una placa de red con una antenita para que tome el Wi-Fi. Tiene un par de conectores de energía que van a venir de la fuente, conectores para los discos y las unidades ópticas. Es la placa madre, es donde se conectan todos los dispositivos, tanto los externos como los internos del equipo. El disco rígido, una unidad o volumen de almacenamiento, pero este sí es el dispositivo físico donde se almacenan y guardan los datos, como por ejemplo el sistema operativo. Cuando se instala el sistema operativo, los programas, los utilizarios, las herramientas, los servicios de software y los archivos que nosotros generemos y guardemos con los distintos programas se van a almacenar aquí adentro. Otras unidades de almacenamiento donde los archivos, carpetas, etcétera, pueden quedar guardados. A la fecha 2020 los CDs y los DVDs ya casi no los utilizamos como unidad de almacenamiento, pero vale nombrarlos. Para los más grandes, se han trabajado con PC hace unos cuantos años. Aquí tenemos un disquete. Yo con mi edad avanzada he trabajado con disquete. Y otras unidades de almacenamiento extraíbles son los pendrive USB. Vale decir que todos estos dispositivos, como tal vez vimos en un texto anterior, y dije al principio, todos los equipos informáticos, all-in-one, notebook, netbook, PC de escritorio, todas tienen esta configuración. Madre, procesador, memoria, disco, gabinete, fuente, sistema de refrigeramiento. Los dispositivos son más pequeños, entran en otras configuraciones físicas de los equipos, pero bueno, más o menos estos son los dispositivos internos de el CPU, la unidad central de procesamiento. ¿Qué le falta al CPU? Los periféricos, el teclado, el mouse, el monitor, cámara, micrófono, etcétera. Lo veremos en el próximo video.
Muchas gracias.